Bueno, muy bien. Así que ahí lo que vimos fue un poco en general cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, los procedimientos y esa analogía que podemos realizar entre lo que teníamos en Scratch y en C para definir funciones y el uso de procedimientos. Ahora tenemos un procedimiento que es muy especial, ¿sí? El procedimiento main en C, que es básicamente el punto de entrada a nuestro programa. Es lo que en C es lo primero que se va a ejecutar y es lo que nos va a permitir, obviamente, comenzar la ejecución de ese programa. Si recuerdan ahora cómo hacíamos eso en Scratch, se acuerdan que nosotros teníamos ese bloque que decía al presionar banderita verde. No era en Scratch la única forma de iniciar nuestros programas, pero era la más utilizada. Entonces, esa sería como la analogía, ¿sí?, a lo que sería nuestro programa main, la analogía más parecida. Y fíjense como nuestro main siempre es el mismo, digamos, tiene un entero, es una función main, no tiene ningún parámetro, ningún argumento, por eso dice void entre signo de pregunta, eso significa vacío, y tiene un int, un entero, un tipo de datos entero como resultante. Eso es básicamente por si hay algún tipo de error, se puede reportar de esa manera. Ahora también vamos a ver otro tipo de cosas que nosotros estábamos acostumbrados en Scratch, o al menos no en forma directa, que lo que son los archivos de encabezado. Si ustedes prestan atención a los ejemplos, nosotros estamos viendo que estamos haciendo un include stdio.h. Ese archivo que estamos incluyendo es un archivo de encabezado. Básicamente lo que contiene es una serie de funciones. Ahora, si nos podemos a pensar cómo es lo que nosotros hacíamos en Scratch. Veamos esta imagen en donde tenemos el programa más simple de todos, el de Ciro Lamundo. Lo tenemos tanto en Scratch por un lado como en C por el otro. Fíjense ahí, ¿sí? Ahora, recuerdan que nosotros teníamos en Scratch estos dos colores. Teníamos un color amarillo, ese color medio violeta, ¿sí? Y si recuerdan, nosotros en Scratch teníamos las distintas categorías de esos bloques de rompecabezas, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense ahora, para completar nuestro programa en C, la primera línea es la que dice include stdio.h. Ese include, ese stdio.h, es el archivo de encabezado. Básicamente funciona algo así como un paquete, ¿sí?, que contiene un montón de utilidades, funciones, procedimientos, puede haber tipos de datos. Entonces, nosotros al incluirlo en nuestro programa vamos a poder utilizar las herramientas, las utilidades que ese paquete provee. Esto originalmente se le llamaba librerías, ¿sí? También se le llama librería actualmente, pero puede tener distintos nombres. Un paquete, librería. Entonces nosotros estamos incluyendo esa librería, la stdio, dicho bien en argentino, que significa, en realidad el nombre es en inglés Standard Input and Output. Y básicamente lo que permite es que podamos usar ciertas utilidades, ciertas funciones y procedimientos para realizar entrada y salida de tipos de datos estándares. Y esa es la librería que nos provee a nosotros en C esa función, la función printf, que podemos utilizar ahí. Ahora vamos a hacer un cambio completo de enfoque y vamos a mirar algunas de las cosas que vamos a estar utilizando mucho, que son los comandos de consola. Recuerdan que nosotros les dijimos, en esta teoría yo les comenté hace un rato atrás, que vamos a estar utilizando mucho la consola para compilar nuestros programas. Bueno, dentro de la consola, ¿sí?, vamos a tener consola de Linux y consola de Windows, son las más comunes. Incluso si alguno de ustedes trabaja en una Mac, la consola de Mac utiliza la misma sintaxis y los mismos comandos que se usan en Linux, con lo cual hay una similitud ahí. Pero vamos a ver una serie de comandos, tanto de Linux como su equivalencia en Linux y en Windows, que son los que vamos a usar con mayor frecuencia. ¿Por qué los vamos a usar? Todo esto que vamos a citar ahora en esta parte, en este bloque de la teoría,
Son cosas que podemos hacer a través de la interfaz gráfica de nuestro sistema operativo. Pero eso nos va a implicar que tengamos que abrir otras ventanas y que tengamos que hacer movimientos con el mouse, y a veces, una vez que nosotros estamos acostumbrados a usar la consola, es muchísimo más rápido hacerlo desde la consola, que es desde donde nosotros ya estamos trabajando para compilar, ¿sí? Y algunos de estos comandos son los siguientes. Tenemos el comando cd, que tanto en Linux como en Windows es el mismo y nos permite movernos en directorios, tanto hacia ir bajando en la estructura de directorios, hacia adentro de las carpetas o hacia atrás, ¿sí? El comando cp para Linux o copy para Windows, que nos va a permitir copiar un archivo de un lugar a otro, ¿sí? del disco. El ls o dir, ¿sí? En Windows, que nos permite básicamente listar el contenido de un directorio o varios directorios para saber qué es lo que tenemos ahí adentro. mkdir o md para Windows, que lo que hace es permite crear directorios. El caso más concreto que nosotros vamos a usar es, vamos a crear, supongamos, una carpeta contenedora para nuestros proyectos en C, y para cada uno de esos proyectos podríamos querer crear una carpeta adicional y nos vamos a ir moviendo de un proyecto a otro, vamos a ir para atrás, vamos a ir para adelante. Con mk y mkdir y md en Windows vamos a poder crear esos directorios. El mv en Linux o move en Windows lo que nos va a permitir es mover archivos de un lugar al otro o incluso renombrarlos. Nosotros podríamos utilizar el mv para cambiarle el nombre a un archivo del cual no nos gustó el nombre que pusimos originalmente. Entonces directamente no lo estaríamos moviendo, sino que lo movemos en su mismo lugar, pero cambiándole el nombre. Después tenemos el rm en Linux o del en el Windows, que básicamente nos van a permitir borrar uno o más archivos. El rmdir en los dos se llama igual, para borrar directorios. Y el clear o el cls, que lo que nos permite es limpiar la consola. En determinados momentos nosotros vamos a ver mucha cosa escrita, nos empieza a confundir y directamente queremos eliminar todo lo que hay para tenerla limpia la consola. Ahí es donde utilizamos esos comandos, ¿sí? Esto no se preocupen porque los vamos a ir viendo activamente. Esto básicamente es una clase de teoría como para que ustedes la vayan viendo, tengan una introducción a todos estos conceptos, pero va a haber muchos videos de práctica teoría, entre comillas, donde nos van a ver a nosotros utilizar todas estas cosas en vivo y ustedes van a poder ir pausando y hacer exactamente lo mismo en su computadora. Básicamente similar a como hicimos en Scratch, nos van a ver a los profes utilizar la compu y empezar a programar en vivo y utilizar todo este tipo de herramientas, y vamos a ver bastante el uso de estos comandos de consola y nos vamos a empezar a familiarizar bastante con ellos. Ahora volvemos a C, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que son los tipos de datos, ¿sí? ¿Y cuáles son los que tenemos disponibles? Bueno, tenemos varios tipos de datos disponibles, ¿sí? Podemos usar el bool, el char, el double, el float, el int, el long y el string. De todos estos, el string es un tipo de dato, ¿sí? Que no está proveído por defecto, o sea, no es parte del lenguaje de programación C, sino que nosotros lo implementamos de una manera muy simple en nuestra librería, la dprog.h, la diplomatura en programación, ese es el nombre. En dprog nosotros implementamos este tipo de datos, el tipo de dato string, para simplificar un poco ese manejo, al menos inicialmente, que no tengamos que adentrarnos en algunos conceptos que son bastante complejos para una primera vez, y de esa manera poder saltearnos eso y ir de lleno a los mismos ejemplos que estábamos trabajando y el poder tomar strings escritos desde la consola por los usuarios. Pero bueno, el char es simplemente un carácter, ¿sí? Es una sola letra. Después tenemos los numéricos. Están en orden alfabético, pero yo los voy a ir salteando como para que vayamos viendo los que había más o menos en el orden que los vimos. Después tenemos el int, que es básicamente un número entero, o sea, sin la parte decimal, no tiene la coma, ¿sí? El long es otro número, también entero, sin coma, no tiene parte decimal, pero es el doble de grande, el valor que podemos almacenar es el doble de grande que en el integer, ¿sí?
Después, si seguimos con los números, lo que nosotros tenemos es el float. Ya cuando queremos tener el punto decimal, sino la coma, tenemos el float, ¿sí? A los espacios decimales, dentro de lo que son los lenguajes de programación, en tecnología le llamamos la precisión, ¿sí? De qué tan preciso es a la hora de definir decimales. El float tiene una cierta precisión y tenemos otro tipo de datos que es el double, que incrementa mucho la precisión que podemos tener en decimal. Entonces tenemos como dos números. Es básicamente la misma relación que tenemos entre el int y el long, que permite tener números más grandes. Lo mismo pasa entre el float y el double, en donde podemos tener un número decimal con mayor precisión que lo que podíamos con el float, ¿sí? Ahora vamos a ver, por otro lado, cuáles son esas funciones que también están proveídas en dprog, en esa librería que nosotros vamos a tener disponibles en la diplomatura, y es básicamente estas funciones que nos van a poder permitir leer del teclado lo que ingresa el usuario, ¿sí? Y que son leer char. Para cada uno de los tipos de datos tenemos una función leer, básicamente. Todas estas funciones van a tener un argumento, ¿sí? Que es, entre paréntesis, un string, una cadena de caracteres, comillas, y escribimos. Y básicamente lo que hacen es, ese argumento que nosotros le pasamos a la función leer lo que sea, va a imprimir, ¿sí? En la pantalla de la consola eso que nosotros estamos poniendo. Por lo general es una pregunta, o es ¿cuál es tu nombre? O ingrese número 1, o nombre 2 puntos. Si estamos preguntándole datos, por ejemplo, al usuario, nombre 2 puntos, edad 2 puntos, fecha de nacimiento 2 puntos. De esa forma es como funciona. Permite imprimir esa etiqueta de lo que estamos consultando. Lo que el usuario ingresa hasta que presiona Enter, eso también lo toma la función y después lo retorna. O sea que básicamente todas las leer funcionan de manera similar, pero van a estar retornando el tipo de datos correspondiente. Leer char va a retornar un char, leer double va a estar retornando un tipo de datos double, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un poquito esto de los patrones de formato, que si recuerdan, cuando nosotros usábamos la función printf en los ejemplos anteriores, teníamos ese %s. Bueno, los patrones de formato son estos que están acá, ¿sí? Tenemos varios, ¿sí? Y ahora podemos ver cuál es la correlación entre uno y otro. Si nosotros queremos, dentro de ese string en printf, queremos mostrar variables o el contenido de variables de distintos tipos de datos, estos son los patrones de formato que vamos a estar utilizando. El %c para chars, el %f para floats, el %lf para double, el %i para int, el %li para long y el %s para string. Se preguntarán por qué ahí el double y el long no en realidad están utilizando la letra que le corresponde, y básicamente es porque, fíjense, float es f y double no deja de ser un float pero más grande, entonces le ponen una L adelante, que en inglés la L simboliza long en este caso. Entonces es un long f, por decirlo. Es básicamente lo que estamos haciendo con esos patrones. Ahora vamos a ver también operadores. ¿Qué son los operadores? Son los que nos permiten hacer ciertas operaciones en nuestro código fuente, como son estas que vemos acá, ¿sí? El más, el menos, ese asterisco, una barra y un %. ¿Y esto qué significa? Bueno, más y menos son más que obvios, suma, resta, el asterisco es la multiplicación, la barra es la división, y fíjense, el % es una operación que por ahí no todo el mundo está acostumbrado, pero que se usa mucho en programación para resolver distintos tipos de problemas, y que es el resto, nos va a devolver el resto de una división, que no es lo mismo que la parte decimal, es el resto de la división. A veces la vamos a encontrar con el nombre de módulo, ¿sí? Se llama, o sea, yo le puse resto acá también, en realidad el nombre más común es módulo, pero le he puesto resto como para que entendamos lo que estamos obteniendo con ese operador, ¿sí? Ahora vamos a ver también un poco la interacción y cómo funcionan
alguno de las operaciones relacionadas con variables y lo que son ayudas sintácticas. En inglés, si alguno de ustedes esto lo ha escuchado en algún momento, es lo que se le llama el syntactic sugar. Es como si yo hubiese, si lo quiero traducir en forma literal sería azúcar sintáctica, pero bueno, no queda muy bien, pero es básicamente una ayudita, ¿sí? Ellos lo llaman el syntactic sugar, que les permite a ellos hacer, nos permite a todos en realidad como programadores, hacer algunas cosas que son muy muy frecuentes, mucho más rápido y mucho más abreviadas, y ahora las vamos a ver. Bueno, en el primer ejemplo volvemos otra vez a esta correlación entre lo que es por un lado el Scratch y después nuestra pantalla vacía, pero que se va a reemplazar con código fuente en C. Fijar num a 0. Muy bien. ¿Qué significa esto? Estábamos en C, si recordamos, teníamos en este caso una variable que se llama num y la vamos a inicializar, le vamos a asignar el valor 0. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto en C? Bueno, fíjense, sería num igual 0. Acuérdense que el trabajo de esto siempre es, esto es una asignación, no es una igualdad, no es que num sea igual a 0. Lo que estamos diciendo es, el valor 0 lo voy a poner adentro de la variable num, ¿sí? Pero esto no es toda la sintaxis, sino que tenemos que declarar la variable num. Y la variable num va a ser de tipo entero. Esa es la forma que lo hacemos en C. Y recordemos el punto y coma al final para tener la sintaxis correcta. Ahora vamos a otro ejemplo, que sería en Scratch nosotros podíamos cambiar, ¿sí?, el valor de una variable en un cierto número, ¿sí? Y así es como se vería en C. Fíjense, nosotros tenemos la variable num, asumamos que ya está declarada, la declaramos en la línea anterior, en el ejemplo anterior, y ahora lo que hacemos es, le estamos diciendo siempre de, digamos, lo que sería la derecha hacia la izquierda, estamos asignándole a num el valor que ya tiene num más 1, ¿sí? Eso sería la analogía de lo que hacíamos antes en Scratch con ese bloque cambiar, ¿sí? Obviamente punto y coma, el que no se escondió en broma, no, sino que nos va a tirar un error el compilador si no lo ponemos. Muy bien, esta es otra forma de hacer lo mismo. Fíjense, acá ya empieza lo que llamamos las ayudas sintácticas, el syntactic sugar según los yankees. Acá lo que hacemos es lo mismo, y fíjense cómo no estamos repitiendo, ¿sí?, la variable num del lado derecho de la asignación, sino que lo que estamos haciendo, fíjense, la asignación ahora se convierte, es como especial. Tenemos ese más igual. Entonces lo que está haciendo ahí es básicamente lo mismo. Está incrementando, está asignando y sumando al mismo tiempo el valor 1 en num, adentro de num. O sea, toma lo que tiene num, le suma 1 y lo asigna. Y esta, por último, es otra forma de hacer exactamente lo mismo, ¿sí? El más, punto y coma. El más es básicamente el operador de incremento y incrementa en 1 el valor que esté en num y se lo asigna. Digamos. Lo que tiene num lo incrementa en 1 y ya num está incrementada una vez que se ejecuta esa línea que vemos ahí. Muy bien. En ese caso vamos a quedarnos ahí todavía. Si volvemos al ejemplo anterior, presten atención que el más solo incrementa en 1, ¿sí? En los casos anteriores nosotros podríamos usar la sintaxis, la ayuda sintáctica reducida, pero podíamos asignar y sumar 2, 3, 4 o cualquier valor que quisiéramos. El caso del más hay que prestar atención porque ese solamente es un incremento en 1. Esto es muy común cuando estamos en bucles y tenemos que contar, ¿sí?, la cantidad de veces que estamos pasando por ese bucle o en otro tipo de situaciones. Muy bien, ahora nos vamos a ir y vamos a empezar cambiando un poco el tópico, vamos a ir viendo los condicionales y esa relación de vuelta que teníamos entre lo que hacíamos en Scratch y cómo se va a ver del lado de C. Veamos este ejemplo. Condicional. Nosotros preguntábamos si se daba algún tipo de situación, entonces hacíamos otra
cosa, ¿sí? Y eso lo hacíamos con esos bloques, ¿sí? En este caso yo puse ese ejemplo en donde si un número es menor que un máximo, esas son dos variables, ¿sí? La variable num es menor que máximo, entonces yo por pantalla decía num es menor que max, ¿sí? Entonces vamos a ver la equivalencia de eso en C. Bueno, entonces lo que tenemos es, por un lado, ahí tenemos que ahora empezar a escribir, y es un if. If, entre paréntesis sería todo lo que está dentro de ese rombo verde que teníamos en Scratch, y tenemos los corchetes, ¿sí? Entonces fíjense como if num es menor a max, va a ser lo que está dentro de los corchetes. Y ahí ponemos el printf, ¿sí? El printf, el mismo que ya habíamos visto en ejemplos anteriores. Hasta ahí muy bien, porque este es uno de los condicionales más simples. Recuerdan que teníamos un condicional, que ahora estamos viendo, que es el si sucede una condición, si algo es verdadero, entonces hago algo, pero si no, puedo hacer otra cosa. ¿Cómo haríamos eso en C? Bueno, la estructura en C, similar a la anterior, la parte del if es igual, pero ahora el if tiene un else. Si tal cosa, hacemos tal cosa, si no, hacemos el si no, es ese else que figura ahí y también abre y cierra los corchetes, ¿sí? ¿Y cómo lo complementaríamos? Bueno, lo completamos con los printfs que son los que ejecutan esa acción. Ahora, perfecto. No solo nosotros podíamos utilizar estos dos tipos de condicionales simples, sino que podíamos hacer cosas bastante complejas. Miren este ejemplo en Scratch, sino tenemos ahí anidados, tenemos un primer, vamos a hacerlo así, pues estoy al revés para ustedes. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el primer if, el primer si, que es un sí, si no. Adentro hay otro sí, si no, y después tenemos otro sí. Bueno, esto también se puede implementar en C y vamos a empezar a hacer esa estructura. Bueno, esa estructura nosotros la podemos hacer de esta manera en C. Fíjense cómo el primer sí está preguntando si número es menor que max. Buenísimo. Si no se da esa condición, con el else if podemos hacer un else if y anidar de la misma manera y ahí preguntamos la otra condición. Si no, estamos preguntando if num es mayor a max. Si no se da esa condición, else if número igual a max y ahí hacemos algo. Y cerramos agregando todos los printf para que sea exactamente igual al ejemplo que tenemos ahí. Ahora, fíjense en este caso, ¿sí? Lo único que hicimos fue, el ejemplo es muy similar, ¿sí? Pero fíjense cómo la estructura cambia. La última comparación, tanto en Scratch como en C, en realidad estaba de más. Nosotros ya sabemos que si el número es menor al máximo, se da una cosa. Si no se da eso y es mayor al máximo, hacemos otra cosa. Pero si tampoco se da esa condición, ya automáticamente sabemos que la única que resta, si no es menor, pero tampoco es mayor, es que sea igual. Entonces ya no necesitamos hacer esa pregunta adicional. Esta es la forma de implementarlo, tanto en Scratch por un lado, como en C por el otro. Y acá empiecen a pensar esto de lo que les decíamos de las tres claves o los tres conceptos principales que tenían que ver con nuestro código y que sea correcto, de prestar atención al diseño y al estilo. Bueno, en esto estaríamos un poco en lo que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Sabemos que esta parte sería un poco más eficiente que tener que hacer una comparación adicional por algo que ya sabemos que va a ser verdad. Muy bien, con eso vimos los condicionales y ya tenemos una idea de cómo lo que antes hacíamos en Scratch para los sí, tal cosa o tal otra. Ahora nos vamos a mover y vamos a ir a ver cómo trabajamos con bucles, ¿sí? Esas opciones que eran repetir o el famoso por siempre que hacíamos nosotros en Scratch. Bueno, ahí tenemos el ejemplo que nosotros hicimos en un principio, que era el por siempre decir miau, ¿sí? En pantalla. Bueno, ¿cómo haríamos esto en C? Bueno, en C tenemos un bucle que es el bucle while, que es el mientras, ¿sí? ¿Por qué usamos este? Porque no hay una sintaxis específica que se llame por siempre, no hay un forever, digamos, en lo que sería
la traducción literal de por siempre en C. Entonces lo que usamos es el bucle while, ¿sí? La construcción, la sentencia while, y el valor de verdad, que es lo que evalúa el while en cada uno de sus ciclos, directamente lo fijamos en true, que es ese valor booleano, y lo que va a hacer es que todo lo que esté dentro de esos corchetes se repita continuamente y no haya salida, ¿sí? Si quisiéramos completar el programa, directamente le agregamos el printf que dice miau, ¿sí? ¿Cómo haríamos un repetir ahora? Repetir 5 veces el miau, ¿sí? Como hacíamos en Scratch. Bueno, acá tenemos varias formas de hacerlo. Fíjense con el while. Una de las formas es declaramos una variable, ¿sí? Y lo que hacemos es le asignamos el valor 0. Ahí ya estamos empezando a implementar cosas con los conceptos que ya fuimos aprendiendo. Fíjense que el while ahora lo que tiene es una condición de verdad que está tratando de evaluar. Y dice, mientras el número sea menor que 5, voy a hacer todo lo que esté adentro de los corchetes. ¿Qué es lo que va adentro de los corchetes? Por un lado, el printf miau, buenísimo. Pero si no pusiéramos nada más, lo que va a suceder es que la variable num va a seguir siendo siempre 0. Nunca va a llegar a ese 5. Entonces se va a continuar, va a ser muy similar al programa anterior, al que hacíamos el por siempre, el while true. Entonces, acá tenemos que agregar una sentencia más. ¿Cuál es esa sentencia? La sentencia que incrementa el valor de num. Y acá empezamos a ver que esto se podría hacer también de distintas formas. En la primera tenemos una asignación bastante simple. Decimos a num le vamos a asignar lo mismo que tiene num más 1. ¿Sí? Podríamos hacer lo mismo de esta forma. Fíjense cómo ahí ya cambiamos incluso el nombre de la variable. No necesitamos escribir una variable tan larga. Por lo general, en C y en otros lenguajes de programación es muy común, en casi todos los lenguajes de programación, utilizar letras directamente. Y la letra I, ¿sí? La I latina, por defecto, digamos, desde los inicios de la programación se ha utilizado como un contador. Y cuando estamos utilizando ahí tenemos que hacer bucles anidados, usamos la J y después la K. No me pregunten por qué, pero desde un principio se ha utilizado así. Entonces, es muy normal, ustedes pueden utilizar la letra que quieran o el nombre de variable que quieran, pero es muy normal que eso mismo que nosotros así hicimos recién, lo podamos hacer de esta manera. Entonces, fíjense que se acorta un poco, los nombres de variables son más chicos y escribimos un poco menos. Entonces usamos la I en lugar de num, pero el código sigue siendo exactamente igual. Solamente reemplazamos num por la variable I. Y ahora empezamos con el sintaxis sugar, o lo que sería esas ayuditas. Fíjense, ahí lo cambiamos y hacemos la asignación más rápida, ¿sí? Incrementamos, ¿sí? Ahí, en ese código, sí, incrementamos ahí en 1. Estaba viendo mal ahí la filmina. Entonces, y le asignamos incrementado en 1 su valor, ¿sí? Y fíjense cómo ahí, con esa sintaxis, una de las abreviaturas ya nos evitamos de volver a escribir la I y es un poco más rápida. También tenemos la otra que habíamos visto, que era directamente decir I++. Entonces ahí ya directamente evitamos incrementar todo lo otro y ya vemos un caso especial en el cual estamos utilizando este sintaxis sugar, como dicen ellos. Fíjense ahora otra forma de hacer lo mismo. En los ejemplos anteriores nosotros estamos inicializando num y la variable i después en 0. Y estábamos usando la comparación mientras i sea menor que 5. Si nosotros quisiéramos inicializar en 1, tendríamos que estar preguntando si es menor o igual. Entonces ese es el cambio que nosotros vemos reflejado en este código. Ahora, podríamos también hacerlo desde esta forma. Fíjense como acá empezamos a ver distintos tipos de diseño del mismo código. Todos van a estar correctos, pero lo que estamos viendo son distintas formas de resolver lo mismo. Pequeñas variaciones, pero no dejan de ser distintas formas de hacer lo mismo. Fíjense, en este caso estamos inicializando la variable en 5, i es igual a 5, y decimos, mientras i se mantenga arriba de 0,
yo empiezo a repetir. Y fíjense lo que hacemos. Ahí, menos menos. Que es lo mismo que decir más más, pero lo que hace es decrementar en 1 el valor que teníamos, ¿sí?, en la variable i. Ahora vamos a ir a otra forma completamente distinta. Podemos repetir, ¿sí?, utilizando una estructura que está diseñada específicamente para hacer este tipo de repeticiones, que es el for, ¿sí? El for tiene 3 argumentos posibles dentro de sus paréntesis, donde la primera parte se divide en estas 3 secciones utilizando el punto y coma. Y en la primera parte, el for lo que hace es repite todo lo que está dentro de las llaves, ¿sí? Eso es lo que se va a repetir. Pero lo que está entre paréntesis, lo que hace es, el primer argumento lo va a ejecutar al inicio antes de ejecutar cualquiera de sus ciclos, ¿sí? El argumento que está en el medio o el que le sigue es una condición de verdad, es la condición que se tiene que dar para que este bucle continúe la siguiente ejecución. Y el tercer argumento es una acción que el for va a realizar cada vez que termina de ejecutar uno de sus bloques. O sea, al finalizar la última sentencia que está dentro de las llaves, va a ejecutar ese tercer argumento que ahí tiene. Entonces, si lo analizamos un poco, fíjense. Dice, repetir el printf de miau. Y en el for está diciendo, en la primera parte, que lo hace una vez sola antes de iniciar todos sus ciclos, dice, declaro la variable i y le asigno en 0. En el medio, cada vez que voy a entrar a uno de mis bucles, a una de mis repeticiones, voy a preguntar por esto y solo voy a entrar y continuar si esto es verdadero. Y lo que hace es, mientras i ejecuta cada uno de sus ciclos, si i es menor que 5. Y al finalizar cada uno de los bucles, cada vez que imprime print, lo que hace la acción que está al final, incrementa una vez el contenido de la variable i. Y ahora, para finalizar, nos vamos con una imagen ya un poco más divertida, y fíjense que ahí estoy resaltando, esto es un jueguito de los 80, si mal no recuerdo, no sé si fue en el 86 que este juego sale a la venta, es el Giana Sister. Es básicamente un clon del Mario, no sé si era el Mario Bros. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque parte de lo que nosotros vamos a hacer es implementar la parte de la estructura lógica, ¿sí? Podemos utilizarse para implementar, por ejemplo, el piso por el cual está caminando ahí Giana en ese juego, ¿sí? Entonces, para que vean que la programación en realidad no solo es resolver cosas que por ahora no parecería tener mucho sentido, sino que cosas como estas, obviamente el juego está programado, pero con lo que nosotros sabemos hasta ahora y esas bucles, nosotros podríamos hasta definir una estructura de datos e implementar muy rudimentariamente, por ejemplo, los bloques sobre los que Giana está caminando. Bueno, muy bien. Así que hasta ahora estuvimos viendo un montón de formas que tenemos en C de representar exactamente lo mismo que hacíamos en Scratch. Básicamente Scratch vino después. En realidad es Scratch el que está haciendo mucho más simple la enseñanza de la programación, centrándonos más en una especie de pseudocódigo para aprender a programar. Pero de la forma en que nosotros estamos aprendiendo, ahí logramos entrar en un paralelismo entre lo que es Scratch, que sabíamos inicialmente desde la materia 1, y C. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en algunos de los problemitas que los vamos a ver en detalle. Nosotros en los videos de práctica, teoría práctica, digamos, en donde nos van a ver a nosotros programando, vamos a ir viendo algunos de estos problemas para ver exactamente cuáles son, cómo se comportan. Pero los queremos mencionar en la teoría para que tengan esa idea. Y vamos a empezar con el concepto de lo que es un overflow en enteros, o lo que sería un desbordamiento, es la palabra, pero lo van a encontrar mucho más fácil como overflow. La traducción es desbordamiento de enteros. ¿Y qué significa esto de el overflow o el desbordamiento?
Todas las computadoras tienen algún tipo de imprecisión cuando realizan sus cálculos matemáticos, ¿sí? Y esto puede realmente generar problemas en nuestros programas si nosotros no lo tenemos en cuenta y no conocemos un poco este concepto. En la actualidad está mitigado, los tamaños de los distintos tipos son bastante grandes, pero igual este tipo de problemas están presentes y los tenemos que conocer. Vamos a un ejemplo concreto como para que lo podamos entender bien, ¿sí? Si recuerdan cómo nosotros representábamos los números en la materia 1, cuando vimos el sistema de numeración binario, vemos acá en esta imagen que tenemos representado el número 0 y estamos utilizando 3 bits para representar ese número, ¿sí? Si nosotros utilizáramos este tipo de datos, sería como un entero muy pequeño que solo nos permite contar de 0 a 7, ¿sí? Entonces supongamos que empezamos a incrementarlo con el i++, ¿sí? De la sentencia i++ que nosotros conocemos ahora de C. Si lo empezamos a incrementar, ¿qué sucedería? Empezamos a contar hacia arriba. 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 con los 3 unos, ¿sí? Ahora, cuando querramos incrementar y contar hacia 8, ¿qué es lo que va a pasar adentro de esta computadora en este mini integer que nosotros tenemos? ¿Sí? Bueno, lo que va a intentar hacer la computadora o la operación matemática como funciona a través del sistema binario, básicamente va a necesitar un bit más, pero no lo tenemos, ¿sí? Porque nuestro tipo de datos es reducido, nosotros solo tenemos 3 bits, con lo cual la computadora ahora, ¿sí?, intentaría poner un 1, pero deja 3 ceros en el lugar y nosotros volvemos al número 0, se nos resetea. Y a esto es a lo que se le llama el overflow, el desbordamiento, porque básicamente lo que está haciendo la computadora en ese momento es cuando empieza a contar, empieza a mover ese 1, ¿sí?, de un lado hacia el otro, va incrementando los números y llega a un punto donde llega al final, tiene todos unos y tiene que mover y generar un 1 y poner todos en 0 otra vez. Y cuando los pone en 1 de vuelta, pone ese 1 otra vez adelante de todo y le quedan todos los ceros ahí. Ese es a lo que estamos llamando, por qué surge la palabra desbordamiento o el overflow. Pero el problema realmente es muy concreto, ¿sí? Porque en ese punto, justamente, nosotros estamos volviendo, ahí lo tenemos, al número 0. La computadora, en vez de pensar que está trabajando y que tiene un 8, tiene de vuelta un 0 y se genera un problema bastante grande. Esto también existe, ¿sí?, en lo que son los números decimales. Y ahí tenemos lo que se llama, en realidad no lo llamamos desbordamiento, pero es en realidad el mismo problema, al cual se lo llama imprecisión de punto flotante. Y acá hay varias variantes, pero básicamente es lo mismo. Es un problema de overflow, es un problema donde no tenemos la suficiente cantidad de bits para representar el número que queremos. En el caso de los flotantes y la imprecisión de número flotante, tiene que ver con no poder representar correctamente o precisamente, ¿sí?, el nivel decimal que nosotros necesitamos representar. Hay distintas técnicas, pero sigue siendo un problema. No se preocupen porque esto lo vamos a ver en detalle con algunos ejemplos en los videos. A medida que empecemos a implementar y practicar en los videos teórico-prácticos de C, vamos a tener ejemplos de calculadoras y demás y vamos a empezar a ver este tipo de problemas, ¿sí? Otro de los problemas, que esto por ahí ha sido para los que son un poquito más viejos, no sé si se acuerdan de lo que fue la gran predicción del apocalipsis mundial del I2K, ¿sí?, o el Y2K, el que era Y2K. En su momento hubo toda fue un manejo muy grande que gracias a Dios no tuvo consecuencias, pero hubo hasta gente diciendo que el mundo se iba a terminar, que nada iba a funcionar, íbamos a volver a las épocas de las cavernas y demás. ¿Cuál fue el problema en ese momento con el I2K? Bueno, básicamente nosotros teníamos una fecha, ¿sí?, que era la fecha tope del fin del mundo tecnológico, por decirlo de alguna manera, y que la gente vaticinaba que iban a caer aviones del cielo y demás. Ahí tenemos la fecha que
el problema era el siguiente: cuando llegara esta fecha, que es el 1 de enero del 2000, ¿sí? Ahí se generaba ese problema. Por eso el I2K, el año, I de year, 2 y K de 2000, ¿sí? El año 2000, esa era básicamente la abreviatura en inglés y la que se usó para llevar adelante, digamos, era como la marca registrada de este problema y obviamente todas las soluciones y las predicciones apocalípticas relacionadas con eso. ¿Cómo representamos los años nosotros en la computadora? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, lo que sería el 1999, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos que volver a incrementar un año, ¿sí? Como un número entero? Bueno, básicamente tenemos que poner todos los 9 en 0, ¿sí? Y poner un 2, ¿sí? Del lado donde está el 1. Eso sería lo que tendríamos que hacer. Ahora, imagínense esto. ¿Qué sucede si nosotros, en vez de estar utilizando 4 dígitos para representar nuestros años, solamente estamos utilizando 2? ¿Sí? Porque asumimos que estamos del 0 al 99. ¿Qué pasa en el año 99 con nuestros números? Bueno, eso fue el gran problema. El gran problema era ese. Muchísimos de los programas que se estaban usando hasta ese entonces, año 99, y que se siguieron usando después en el año 2000, fueron programas programados hacía muchísimo más tiempo. Y en ese momento la realidad es que ninguno de los programadores, ninguna de las personas relacionadas al área de tecnología estaban realmente pensando en que ese programa podía funcionar en el año 2000. Por ahí estamos hablando de programas hechos en los 70, en los 80, y no se les ocurrió pensar qué pasaría cuando su programa, que solo utilizaba 2 dígitos para representar al año, llegara al año 99 y tuviera que cambiar al 2000. Efectivamente lo que iba a pasar es esto: íbamos a volver a estar en el año 1900, ¿sí? Entonces ese fue el gran problema. No deja de ser otro problema de overflow, de desbordamiento, ¿sí? De enteros. Entonces este tipo de problemas es común. Ya hablamos de lo que es el overflow en enteros. Ese mismo concepto está en puntos flotantes, ¿sí? Pasó efectivamente, para los que se acuerdan, en el año 2000 hubo toda una gran cantidad de empresas que se dedicaron a sacar lo que se llama patches en inglés, o nuevas versiones de los software para que no sufrieran este problema y tuvieron que reinstalar. Hubo realmente un gran movimiento, incluso económico, relacionado con todo este tema. No pasó, gracias a Dios, a mayores, pero podría haber sido bastante grave también. Y uno de los ejemplos es 19 de enero del 2038. Ahí tenemos otra fecha. Y ustedes estarán preguntando, y ahora ya seguramente tendrán en su mente, bueno, evidentemente es otro de las fechas en las que vamos a tener problemas debido a la programación. Y sí, básicamente una de las formas que las computadoras, o uno de los tipos de datos que las computadoras utilizan, que es muy común, es representar el tiempo, ¿sí? En una cantidad de segundos que pasaron desde el 1 de enero de 1970. ¿Por qué esa fecha? No sé decirles, pero es histórico. Se definió esa fecha, es más, en inglés se le llama the epoch, la época. Entonces, básicamente, hay muchos tipos de datos que lo que hacen es representar a las fechas, ¿sí? Almacenan una fecha como una cantidad internamente, como una cantidad de segundos después de la época, de the epoch. Asumimos que los programadores en esa época, la gente de tecnología, asumió que ese fue el inicio de la vida de la tecnología o las computadoras y pusieron esa fecha. Pero no deja de ser a cuento que esa fecha, ¿sí? 19 de enero del 2038, es la fecha máxima, porque este tipo de datos utiliza 32 bits para representar sus 32 bits de almacenaje, y con los 32 bits solo podemos llegar a representar un cierto número. ¿Cuál es el número máximo que podemos representar en 32 bits? Depende de si es un entero con signo negativo o positivo, o es un sin signo. Pero la gran mayoría de las computadoras por defecto lo utilizan
para poder ser negativos y positivos, con lo cual tenemos una tanda de números hacia arriba del 0 y la misma tanda de números hacia abajo del 0. Y este es el número, ¿sí?, en un entero con signo. Este es el número máximo que podemos representar, ¿sí? Ese número de segundos es la cantidad de segundos, ¿sí?, desde el 1 de enero de 1970, que lo que van a dar es esa fecha que teníamos en ese momento. Entonces, como para que tengan una idea, ¿sí?, de cómo funciona ese desdoblamiento, ya lo vimos, ¿sí?, pero básicamente este número tan grande, ¿sí?, que es aproximado 2 billones, a ver, déjenme ver bien, tenemos 3 y ahí tenemos los millones, o como nosotros lo solemos decir, serían aproximadamente 2.000 millones. Los americanos usan el billón justamente para lo que nosotros llamamos 2.000 millones, pero hagámoslo en argentino, digamos. Entonces eso tenemos 2.000 millones aproximadamente. Ese número está representado de esa forma. Fíjense que en este extremo, ¿sí?, nosotros tenemos el 0, que es el símbolo, ¿sí?, es el signo de este entero. Estamos usando 32 bits y ahí tenemos el 0. Y ese es el número más grande. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos que cambiar al siguiente segundo? ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, básicamente si iniciamos, nosotros le tenemos que sumar un 1. Estamos haciendo una suma binaria. Entonces de esa manera tenemos que sumar un 1 a este número. Cuando sumamos el 1, cambia a 0 ese primer bit que tenemos ahí, pero acarreamos un 1 hacia el otro número, hacia el otro dígito. Y así, lo mismo. 1, 1, 1, vamos sumando y estamos acarreando el 1. Ese es básicamente el problema que tenemos del overflow. Entonces, si nosotros seguimos con esta animación, vamos viendo que se va cambiando. Estamos acarreando el 1, ahí ya no lo vemos, pero acarreamos el 1, ¿sí? Y cuando llegamos al último punto, tenemos este número en donde tenemos, ¿sí?, de aquel lado el 1 y todos ceros. Pero internamente en la computadora ese 1 está significando un número negativo, porque estamos en 32 bits enteros, un entero con signo, eso es un número negativo. No es el 0 negativo, hay una forma un poco más intrincada de hacer esa representación, o sea, pero lo que está representando es ahora a este otro número. Está representando casi al mismo número que mostramos antes, ¿sí?, ese aproximadamente 2.000 millones, es exactamente el mismo número, pero con un 1, en realidad restándole todavía 1 porque estamos en la zona de los negativos, pero fíjense que es un número negativo, aproximadamente negativo 2.000 millones, ¿sí? Y eso daría como consecuencia que las computadoras estarían interpretando con este tipo de datos, que es el 13 de diciembre de 1901. Con lo cual seguimos todavía con este tipo de problemas. Igualmente no es para preocuparse porque la humanidad ha avanzado mucho desde los años del I2K, incluso anteriores a eso también, y esto es algo que se está trabajando y las computadoras ya tenemos un poder de cálculo y un poder de almacenamiento en donde esto no va a ser realmente tan grave y va a poder ser manejado, ¿sí?, de maneras no tan catastróficas, ¿sí? Pero como para terminar esta clase, ahora vamos con una imagen, y este avión es el Boeing 787. Miren qué particularidad y cómo uno puede decir, bueno, esto no podría tener graves problemas. Este avión en realidad tenía un problema también de programación en sus sistemas, en donde tenía que, si el avión no se apagaba durante, creo que era, ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen, pero creo que eran, por decir, 248 días, creo que eran 248 días. No es raro, es más, es muy muy común que las empresas de transporte, las empresas dueñas de los aviones, los mantengan continuamente encendidos. Básicamente los aviones entran, cargan nafta, se reparan casi con los sistemas encendidos, ¿sí?, y automáticamente están otra vez volando, ¿sí?, por un tema económico y de rendimiento, de amortización del coste de ese avión. Los aviones Boeing 787 tenían un problema en sus sistemas, ¿sí?, por cómo estaban programados, por este mismo tipo de problemas, que luego de 248 días
si no se reseteaba, si no se apagaban completamente los sistemas y se reseteaban de vuelta, el avión, por un problema, se apagaba, perdía la conexión de energía. Y si eso sucedía en pleno vuelo, el avión se apagaba y se venía a pique y no había forma de, en esa situación, volverlo a recuperar. Cuando este problema se detectó, no pasó a mayores, pero evidentemente lo que hacían hasta que salió ese parche, esa corrección de ese bug, el avión lo que hacía era ser por los técnicos básicamente apagado. Apague la computadora y vuelva a encenderla. Y ahí tenemos un tweet en donde se menciona justamente esto. La traducción es 248 días es igual a 2 a la 31. ¿Sí? 2 a la 31 decenas partes de un segundo. Entonces es básicamente lo que está sucediendo. Y dice, incluso, este es un tweet de 2015, incluso en el 2015 nuestros aviones, ¿sí?, tienen bugs de overflow de enteros, ¿sí?, de desbordamiento, ¿sí?, de enteros. Y ahí hay otra noticia, básicamente es una persona citando eso, y la noticia dice: si dejas un Boeing 787, ¿sí?, conectado o encendido por 248 días, la energía se viene, o sea, la energía se corta, ¿sí?, y te caes del cielo. Bug épico. Y ahí pasan el link a lo que es la noticia. Bueno, con esto terminamos esta clase teórica de la segunda materia, que es una introducción a la programación en C. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Hay muchísimos videos más que tienen que ver con teoría práctica al mismo tiempo para seguir aprendiendo a programar. Esto es básicamente una introducción para que ustedes puedan tener la idea de cómo pasamos del mundo de Scratch, del mundo del pseudocódigo y de ese entendimiento básico del núcleo de la programación, a trasladarlo a lo que sería un programa, un lenguaje de programación como C. Les pido disculpas porque ahí estaba parando un celular, pero llegamos justo al fin. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en los videos prácticos y en la siguiente clase de teoría. Gracias.